Crié a los hijos de mi esposo como propios durante 20 años. Cuando él murió, me echaron de la casa que yo también pagué. La vida los puso frente a mí 3 años después. Voy a contarles algo que llevo 3 años tratando de procesar. No sé si esto es desahogo, si es advertencia, si es simplemente la necesidad de que alguien más sepa lo que pasó. Supongo que es todo eso junto. Me llamo Patricia, tengo 58 años. Y durante más de 2 décadas di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi cuerpo desgastado, mis mejores años, a una familia que, al final, decidió que yo no era parte de ella. Voy a empezar desde el principio, porque si no lo hago así, no van a entender el peso de lo que vino después. Conocí a Rodrigo cuando yo tenía 34 años. Él tenía 40, era viudo, con 3 hijos, An Sebastián, de 8, Camila, de 6, y el pequeño Tomás, de apenas 3, en su esposa, Norma. Había muerto de cáncer de ovario 18 meses antes. Cuando Rodrigo me lo contó esa primera vez, en una cena que un amigo en común había organizado. Lo dijo con la misma voz plana con la que uno reporta el clima: soy viudo, tengo 3 hijos, como si necesitara advertirme antes de que yo decidiera si valía la pena seguir hablando con él. Al recuerdo que no me fui, recuerdo que algo en esa honestidad tan áspera me pareció profundamente humano. Lo que no recuerdo con tanta claridad, porque supongo que el cerebro nos protege de nuestras propias ingenuidades, es haberme preguntado seriamente qué significaba enamorarme de un hombre con 3 hijos pequeños que acababan de perder a su madre. Tenía 34 años, no tenía hijos propios, nunca los tuve, no pudo ser. Y lo que sentí cuando vi a Tomás por primera vez, ese niño de 3 años que no entendía bien dónde había ido su mamá, pero que me extendió los brazos la segunda vez que fui a la casa. Fue algo que no tengo palabras para describir, sin que me quiebre la voz, aunque sea escribiéndolo. Me enamoré de Rodrigo, pero también me enamoré de ellos. Eso es importante que lo entiendan. No fue un sacrificio heroico. No fue un cálculo racional de acepto a los niños para quedarme con el hombre. Fue amor. El tipo desordenado y sin pedir permiso. Sebastián con su carácter serio y sus preguntas de adulto pequeño. Camila con su desconfianza inicial que tardó casi un año en romperse, hasta el día en que me pidió que le trenzara el pelo porque en la escuela había una actividad y no quería ir con el cabello suelto. Y yo estuve 2 horas practicando trenzas en YouTube, porque no tenía idea de cómo hacerlo. Tomás, que simplemente me adoptó sin deliberación, como hacen los niños pequeños, como si nunca hubiera habido un antes. Rodrigo y yo nos casamos 2 años después de conocernos. Fue una boda sencilla, pequeña. Los niños estuvieron ahí, Sebastián con corbata, muy formal, Camila con un vestido que ella misma eligió, rosa con bordados blancos. Tomás durmió durante la ceremonia civil, y todos nos reímos. La casa Ann. Tengo que hablar de la casa, porque va a ser central en todo lo que viene. Rodrigo tenía una casa que había comprado con Norma, antes de que ella enfermara. Era una casa de 2 pisos en una colonia tranquila, con un jardín pequeño al frente, y uno más grande atrás, donde los niños tenían un columpio viejo que chirriaba. Esa casa estaba a nombre de Rodrigo únicamente, porque cuando ellos la compraron, Norma no trabajaba formalmente, y el crédito fue tramitado solo por Elan. Eso lo supe desde el principio. Rodrigo fue completamente transparente al respecto. Lo que también supe, y acepté sin entender bien las implicaciones de lo que estaba aceptando, fue que los niños eran los herederos de esa propiedad. Era la herencia de su madre, de cierta manera, aunque legalmente era solo de Rodrigo. Había algo simbólico en eso que yo respeté. Lo respeté tanto que nunca pedí que mi nombre se pusiera en esa escritura. Rodrigo me lo propuso 2 veces en los primeros años. Yo dije que no era necesario, que éramos una familia, que esas cosas se arreglaban con tiempo. Dios mío, si pudiera hablarle a la Patricia de 38 años, mi sueldo nunca fue el de él. A Rodrigo, tenía un negocio de materiales de construcción que le iba bien, no espectacular, pero bien. Yo trabajaba en recursos humanos de una empresa mediana, con un salario que me alcanzaba pero que no era comparable. Sin embargo, desde que nos casamos, yo contribuí a los gastos de esa casa de manera constante y documentada. Servicios, despensa, ropa de los niños taos escolaris, gastos médicos, uniformes, viajes de la escuela, clases de natación para Tomás porque el médico lo recomendó para su desarrollo. Miles y miles de pesos a lo largo de 20 años. No los conté entonces, porque no era un préstamo, era una familia. Los fui a buscar después, cuando me di cuenta de que iba a necesitar contarlos. Los primeros años fueron difíciles de una manera que yo no había anticipado, no por Rodrigo, sino por la familia de Norman, sus padres, sus hermanas. Ellos seguían muy presentes en la vida de los niños, lo cual era correcto. Eran sus abuelos, sus tías,
pero me miraban con una mezcla de lástima y recelo que nunca desapareció del todo. La madre de Norma, doña Esperanza, era una señora de carácter fuerte, que no me odiaba abiertamente, pero tampoco me incluía. Cuando organizaba cumpleaños de los niños, a veces se le olvidaba avisarme con tiempo. Cuando los niños se enfermaban y Rodrigo no podía salir del trabajo, me llamaban a mí porque era la única opción disponible, pero cuando la situación mejoraba, el agradecimiento nunca llegaba. Aprendí a vivir con eso. Aprendí a ser lo suficientemente invisible como para no generar conflictos, y lo suficientemente presente como para que los niños tuvieran lo que necesitaban. Sebastián fue el más difícil. Es el mayor. Tenía 8 años cuando llegué. Ya tenía memoria clara de su madre. No me rechazó de manera violenta. No era ese tipo de niño, pero me mantuvo a distancia con una frialdad que dolía precisamente porque era muy calculada para alguien de su edad. Me llamaba por mi nombre desde el principio, y así siguió toda la vida. Patricia, nunca mamá, nunca nada parecido. Lo acepté. ¿Qué más podía hacer? No podía exigirle sentimientos que no tenía. Me dediqué a ser consistente, a estar cuando me necesitara, a no retirar el afecto cuando me lo hacía difícil. Camila fue diferente con el tiempo. Después de ese año de distancia inicial, algo cambió. Creo que fue el pelo, la trenza, ese momento ridículo de YouTube. Pero a veces las cosas más pequeñas son las que abren las puertas. Se fue acercando poco a poco. Nunca me dijo mamá tampoco, pero me buscaba para contarme cosas. Su primer novio, sus problemas con amigas en la secundaria, el miedo que le daba la universidad. Eso para mí valía todo. Tomás es el que más me quiso, desde pequeño hasta que creció. Me llamaba Mami Patty, de niño. Aunque conforme fue creciendo y empezó a tener más contacto con la familia de Norma, eso también fue cambiando. Pero incluso de adulto, me buscaba. Me llamaba Ann. Era el primero en llamarme en mi cumpleaños. Durante estos 20 años, enfrenté cosas que no estaban en ningún manual de madrastra que yo hubiera podido leer. Sebastián a los 15 tuvo una crisis que llevó a Rodrigo al límite. Se metió en problemas en la escuela, estuvo a punto de ser expulsado, empezó a salir con gente que no era buena influencia. Hubo noches en que Rodrigo llegaba agotado y destrozado, y yo era la que se quedaba despierta, esperando que Sebastián llegara, la que revisaba sus redes sociales con miedo, la que habló con el director de la escuela, la que buscó al psicólogo al que fue durante 1 año y medio. A nadie me lo pidió, nadie me lo agradeció explícitamente, lo hice porque era mi familia. Camila a los 17 tuvo un problema de salud que nos asustó a todos, un trastorno de tiroides que tardó más de 8 meses en diagnosticarse correctamente porque los primeros médicos lo confundieron con ansiedad. Yo fui con ella a cada cita. Yo fui quien leyó sobre la enfermedad hasta poder hablar de ello con conocimiento, quien organizó su dieta, quien coordinó con la escuela para que sus ausencias no afectaran sus calificaciones. Rodrigo trabajaba y yo estaba... Eso era lo que había. Tomás tuvo asma severa en la infancia. ¿Saben lo que es despertar a las 3 de la mañana con un niño que no puede respirar bien? Llevarlo a urgencias. Esperar en esa sala fría de hospital con las luces blancas y el olor a desinfectante, mientras el médico decide si lo internan o no. Y regresar a casa con el corazón todavía acelerado, mientras el sol empieza a salir. ¿Lo saben o no lo saben? Yo lo sé. Y durante todo ese tiempo, la sombra de Norma estuvo siempre presente. No de manera fantasmagórica o literaria, de manera concreta. En las fotos de la casa que nunca se quitaron y no digo que debían quitarse, pero estaban ahí. Yo las veía cada día. En las historias que Rodrigo contaba a los niños, en la manera en que doña Esperanza, cuando venía de visita, miraba la casa como si inspeccionara que todo siguiera en su lugar original. En la manera en que, cuando había algún conflicto, cualquiera de los niños podía invocar, consciente o inconscientemente, la comparación implícita en que su mamá lo hubiera hecho diferente. No me quejo de haberla amado, no me quejo de nada de eso. Lo haría de nuevo, si la vida me pusiera en el mismo lugar. Eso es lo más extraño y lo más doloroso de todo, Ann, que lo haría de nuevo. Pero hay algo que no volvería a hacer. No volvería a confiar ciegamente en que el amor era suficiente garantía. No volvería a rechazar poner mi nombre en una escritura, porque somos una familia. Y esas cosas no importan. No volvería a asumir que las personas que criaste con tus propias manos, con tu tiempo, con tu sueldo, con tus noches de desvelo, iban a mirarte cuando las cosas se pusieran difíciles y a decir, Ann, esto también es de ella. Rodrigo murió hace 4 años en un infarto masivo. Tenía 6 años, Ann estaba relativamente bien de salud, o eso creíamos. Fue un viernes por la tarde en su oficina. Cuando me llamaron,
tardé 40 minutos en llegar al hospital. Ya no había nada que hacer cuando llegué. Lo que vino después me rompió de una manera que el duelo por él no alcanzó a explicar del todo, porque encima del duelo, encima del dolor de perder al hombre con quien había construido mi vida, tuve que enfrentarme a algo que no había contemplado en ninguno de mis escenarios posibles. Los hijos de Rodrigo querían la casa. Perdónenme si esta parte es más difícil de contar de manera ordenada. Han pasado 4 años y todavía hay partes que, cuando las pienso, siento algo físico en el pecho. No dolor exactamente. Algo más parecido a la sensación de cuando uno pisa un escalón, que no está ahí. Ese microsegundo de caída que el cuerpo nunca olvida. Rodrigo murió en marzo. El testamento se abrió en mayo. Durante esas semanas, entre la muerte y la lectura del testamento, los 3 hijos estuvieron presentes. Amables en la superficie, cuidadosos. Sebastián se encargó de los trámites del funeral con una eficiencia que retrospectivamente entiendo como el control que necesitaba tener sobre el proceso. Camila lloró mucho, me abrazó, me dijo que estaba ahí para lo que necesitara. Tomás me llamó cada noche durante 2 semanas. ¿Cómo estás, mami Patty? Esa phrase, la recuerdo con una claridad que hace daño. El testamento de Rodrigo me dejaba con el derecho de uso de la casa durante mi vida, el llamado usufructo vitalicio, y la propiedad se dividiría entre los 3 hijos al momento de mi muerte. También había una cantidad de dinero en cuentas bancarias que se repartía en partes iguales entre los 4 a los 3 hijos y yo. No era una fortuna, Ann. Era lo que había. Creí que eso era suficiente, creí que era justo. Creí que nadie iba a cuestionar que yo siguiera viviendo en la casa donde había vivido durante 20 años, aunque ingenua. ¡Qué terriblemente ingenua! El primer indicio fue una conversación que tuve con Sebastián, aproximadamente 3 semanas después de la lectura del testamento. Me llamó para hablar de la casa. Su tono era el de alguien que ya había ensayado lo que iba a decir. Me explicó, con esa frialdad suya que nunca desapareció, que los 3 habían platicado, y que tenían inquietudes sobre la situación de la propiedad, que el usufructo vitalicio era una figura legal que podía ser cuestionada, dado que el testamento no había sido redactado de manera óptima, esas fueron sus palabras exactas, no redactado de manera óptima, y que habían consultado con un abogado. Me quedé paralizada. Literalmente, no pude hablar por varios segundos. Le pregunté qué significaba eso en términos prácticos. Me respondió que probablemente necesitarían llegar a un acuerdo sobre la propiedad, que él entendía que era una situación incómoda, pero que ellos eran los herederos legítimos, y que la casa era parte del patrimonio de su madre. El patrimonio de su madre. Norma llevaba muerta 20 años, y esa frase, esa construcción verbal, tan cuidadosamente elegida, me indicó que no estaba hablando con Sebastián improvisando, estaba hablando con Sebastián ejecutando una estrategia. Los siguientes 2 meses fueron los más surrealistas de mi vida. Recibí cartas de un despacho de abogados, recibí llamadas, hubo reuniones donde Sebastián hablaba y Camila miraba la mesa, y Tomás no decía nada. Tomás, que me llamaba cada noche, que me decía que estaba ahí, que en cada reunión tenía una expresión de alguien que está siendo arrastrado por una corriente, pero no sabe nadar contra ella. El argumento legal que construyeron, y cuando digo construyeron uso esa palabra con toda la intención, fue el siguiente. El testamento de Rodrigo era impugnable, porque había indicios de que había sido modificado bajo influencia indebida de mi parte, en los últimos años de su vida. Era una acusación sin sustento, pero en el sistema legal, plantar esa semilla crea retrasos, crea costos, crea agotamiento, y el agotamiento era parte de la estrategia. El abogado que yo contraté me explicó que si tenía derechos, que el usufructo vitalicio era difícil de anular si el testamento era válido, pero que el proceso podía durar años y costarme una cantidad de dinero que no tenía con facilidad. También me explicó, con la gentileza de alguien que ya ha dado esa noticia muchas veces, que los casos familiares de este tipo tienden a ser emocionalmente devastadores independientemente del resultado legal. No voy a darles todos los detalles del proceso legal, porque francamente los he estado borrando de mi memoria de manera activa para poder dormir. Lo que voy a decirles es lo que vivía yo mientras ese proceso ocurría. Seguía en la casa donde había criado a esos 3 niños, la casa donde Tomás había tenido su primera crisis de asma y yo me había quedado toda una noche en su cuarto, escuchando su respiración, la casa donde había ayudado a Camila a estudiar para sus exámenes de preparatoria en la mesa del comedor, con café frío y los libros abiertos hasta la medianoche, la casa donde Sebastián, ese Sebastián frío y distante, había venido llorando una noche a los 22 años, porque su primera relación seria había terminado, y yo me había quedado 2 horas escuchándolo, sin decir casi nada, solo ahí.
Vivía ahí, y recibía documentos legales que argumentaban que ese lugar nunca había sido realmente mi casa, que yo era, en el lenguaje clínico de los documentos del despacho, una ocupante sin título legítimo de propiedad. Una ocupante. 20 años, 3 hijos criados, miles de mañanas de lunches preparados y uniformes lavados de fiebres atendidas, de llantos escuchados de peleas resueltas, de amor ofrecido sin pedir recibo, y era una ocupante. El punto de quiebre no fue legal. Fue una tarde en que Camila vino a la casa, sola, sin los otros dos. Llamó antes de venir, lo cual ya era raro, porque durante 20 años, nunca había necesitado llamar antes de llegar a su propio hogar. Me dijo que quería hablar, me trajo flores, que es el gesto más confuso que he recibido en mi vida en flores, como si las flores pudieran salvar la brecha entre lo que ella estaba haciendo y lo que pretendía sentir. Me dijo que lo sentía, que ella no quería que las cosas fueran así, que Sebastián tenía razón, en que había un tema legal que resolver, pero que a nivel personal, ella quería que yo supiera que la apreciaba mucho, que me estaba muy agradecida por todo lo que había hecho por ellos, que esperaba que cuando todo se arreglara pudiéramos tener una relación. Le pregunté qué significaba cuando todo se arreglara. Me miró con una expresión que no era maldad, era algo peor, era la expresión de alguien que sabe que está participando en algo injusto, y ha decidido que puede vivir con eso. Me dijo que esperaba que yo encontrara un lugar cómodo donde estar, que quizás era una oportunidad para una nueva etapa. Tenía 54 años. Había dedicado los últimos 20 a esa familia. No tenía hijos propios. Mi red de apoyo más sólida había sido esa casa y esas personas. Y Camila, a quien le trencé el pelo porque no sabía cómo hacerlo, me estaba ofreciendo flores y la idea de una nueva etapa en me. Levanté, le devolví las flores a Anne. Le pedí que se fuera. Eso fue lo último que le dije a Camila por mucho tiempo. El proceso legal terminó, finalmente, con un acuerdo extrajudicial que mi abogado me recomendó aceptar, porque las alternativas eran peores. Recibí una compensación económica por mi participación en los gastos de la propiedad durante los años de matrimonio, una cantidad que mi abogado logró documentar con estados de cuenta y recibos que yo, por alguna razón que ahora agradezco, había guardado casi sin querer, en carpetas físicas en un cajón del closet, y renuncié al usufructo vitalicio a cambio de esa suma. La cantidad era injusta, era mejor que nada. Saqué mis cosas de la casa en un sábado de octubre, 3 años después de la muerte de Rodrigo. Tardé más de lo que esperaba, porque hay cosas que uno acumula en 20 años, que no parecen cosas hasta que hay que moverlas a libros, en ropa, en las plantas que había sembrado en el jardín trasero, los adornos de Navidad que yo había elegido, para que la casa tuviera un estilo. Porque cuando llegué eran cajas de plástico genérico, y yo las fui cambiando poco a poco por cosas de cerámica, de vidrio, de tela. Me llevé esas cosas. Me dejé otras que ya no tenían caso cargar. Lo que no esperaba sentir al salir, fue lo que sentí. No lloré en eso, me sorprendió porque había llorado mucho en los meses anteriores. Salí con las últimas cajas, di una vuelta por el jardín trasero, miré el columpio viejo que seguía ahí, ya sin niños que lo usaran, oxidado, como un fantasma metálico, y lo que sentí fue algo parecido al alivio, no el alivio de quien escapa de algo malo, el alivio de quien finalmente puede ver con claridad. Vi con claridad lo que había pasado. No el proceso legal, no el attraction, sino el patrón completo. Los 20 años de amor genuino que había dado. Las advertencias que había ignorado porque el amor me hacía miope. Las veces que Sebastián me había tratado como una empleada de la casa, en lugar de como la mujer que se desvivía por él, y yo había pensado que era parte de su proceso de duelo. Las veces que Camila me había buscado cuando me necesitaba, y había vuelto a alejarse cuando no. La familia de Norma que nunca me había aceptado, y cuya influencia sobre los hijos había sido constante y silenciosa durante 2 décadas. Vi todo eso y lo nombré, por primera vez sin defenderlo. Me fui a un departamento pequeño que había rentado el mes anterior. 2 recámaras, porque soy optimista o masoquista. No sé cuál de las dos. Una cocina con buena luz. Un balcón pequeño donde puse plantas nuevas, porque no podía llevarme todas las del jardín, y empecé a reconstruirme. No voy a pretender que fue fácil ni rápido. Hubo meses en que me costaba trabajo levantarme. Hubo noches en que el teléfono sonaba y mi primer instinto era pensar que era Tomás, y luego recordar que Tomás había estado en cada reunión con los abogados, sentado ahí sin decir nada, y el primer instinto se convertía en algo agrio y quieto. Hubo terapia. Hubo conversaciones largas con mi hermana, que siempre me había dicho que la familia de Rodrigo me trataba como a una empleada, y yo siempre le había respondido que exageraba. Le debía una disculpa enorme. Lottie, Hubert, gracias a Dios tenía trabajo, una carrera que había mantenido durante todos esos años,
aunque no siempre a la velocidad que hubiera querido porque mis prioridades estaban en otra parte. Me concentré en eso. Pedí un aumento. Lo Darren, fui construyendo algo nuevo con las manos que tenía disponibles, sin esperar que nadie me devolviera lo que habían tomado. Sin un plan de venganza porque, honestamente, no tengo ese tipo de estructura emocional. No soy una persona que piense en estrategias de revancha. No fui a buscar a ninguno de ellos. No llamé, no mandé mensajes. Simplemente me dediqué a vivir. Y entonces, 3 años después de irme de esa casa, sonó el teléfono. Era Sebastián. Cuando vi el nombre de Sebastián en la pantalla de mi teléfono, lo primero que sentí fue una especie de zumbido en el cerebro. No sé cómo describirlo de otra manera. No fue pánico. No fue rabia. No fue exactamente sorpresa, aunque sí había algo de sorpresa. Fue como cuando uno ve un nombre que no debería estar donde está, y el cerebro tarda un momento en procesar que el mundo no siguió las reglas que uno esperaba. Fui honesta conmigo misma en ese momento de una manera que 3 años antes no hubiera podido ser. Dudé porque no sabía qué iba a escuchar, y no sabía si estaba lista para lo que fuera que viniera. Soy 58 años de historia. Soy una mujer que ha aprendido a sus costas que el amor no protege de todo. Pero también soy una persona que no puede no contestar cuando alguien llama. Contesté. La voz de Sebastián tenía algo diferente. Tardé unos segundos en identificar qué era, y luego lo reconocí. Era la voz de alguien que está tragando orgullo mientras habla. Ese tono particular de quien ha practicado ser casual cuando no lo es. De quien quiere parecer que está llamando sin urgencia, cuando en realidad la urgencia es todo lo que tiene. Me dijo que me llamaba porque quería saber cómo estaba yo. Eso fue lo primero. Una pregunta por mi bienestar. Tuve que controlar muy conscientemente mi impulso de reír, no de manera cruel, sino de esa risa involuntaria que sale cuando la realidad se vuelve demasiado irónica para procesarla de otra manera. Le dije que estaba bien. Hubo un silencio corto. Luego me dijo que él también había estado pasándola, más o menos, que las cosas en los últimos meses habían sido complicadas. Esperé, aprendí, en esos 3 años a esperar, a no llenar los silencios de otras personas con mis propias palabras, a dejar que el otro llegue a donde va. Why Lego? El negocio de materiales de construcción de Rodrigo, que Sebastián había heredado y administrado desde la muerte de su padre, estaba en una crisis severa. No entró en todos los detalles en esa primera llamada, pero el cuadro que fue pintando a lo largo de la conversación era el de alguien que había tomado decisiones de expansión agresiva en un momento en que el mercado no lo permitía, que se había endeudado para crecer, y que ahora enfrentaba vencimientos de deuda que no podía cubrir con los ingresos actuales. Había despedido personal, había renegociado contratos, había pedido prórrogas. Todo eso ya lo había hecho. Lo que necesitaba ahora era un capital de rescate, una inyección de dinero que le permitiera estabilizar la situación mientras reestructuraba la operación. No era una cantidad absurda, pero tampoco era pequeña. Era la diferencia entre salvar el negocio o cerrarlo. Y él me estaba llamando a mí. Sebastián, que había gestionado mi desalojo de la casa donde había vivido 20 años. Sebastián, que había firmado los documentos del despacho de abogados que me llamaban ocupante sin título legítimo. Sebastián, que en todos y cada uno de los años que lo crié, desde sus 8 hasta sus 28, nunca una sola vez me llamó algo que no fuera mi nombre de pila, y que en esas llamadas de los abogados se había referido a mí en tercera persona como la señora. Ese Sebastián me estaba pidiendo dinero. Hubo una parte de mí, sería mentirosa si no la nombrara, que quiso decirle que no con crueldad, solo con esa justicia limpia de quien sabe que tiene derecho de decir no, la parte de mí que había aprendido en 3 años a valorar lo que tenía, a no dar sin condiciones a quien ha demostrado que puede tomar sin gratitud. Pero hubo otra parte, la parte que es más fundamentalmente yo, que pensó en el negocio, no en Sebastián como persona que me había lastimado, sino en el negocio que había sido de Rodrigo, que Rodrigo había construido con sus manos durante 15 años antes de morir, que empleaba a personas que tenían familias, que era, en algún sentido que no puedo explicar racionalmente, un pedazo de la vida de un hombre al que yo había amado genuinamente. Le dije que lo pensaría. Pasé una semana pensándolo, hablé con mi hermana, que me dijo que estaba loca si le daba un solo peso. Hablé con mi terapeuta, que me dijo que era mi decisión, y que lo importante era que la tomara desde un lugar claro, y no desde la culpa ni el miedo. Hablé conmigo misma en las noches en el balcón, mirando mis plantas nuevas, le dije que sí, pero con condiciones concretas, documentadas, legales. No porque quisiera castigarlo, sino porque había aprendido, de la manera más cara posible,
que el amor sin documentos es solo una historia que uno se cuenta. Le dije que el dinero sería un préstamo formalizado, con contrato, con tasas de interés razonables, con calendario de pagos, que todo estaría firmado ante notario, que si no podía aceptar esas condiciones, la respuesta era no. Hubo un silencio al otro lado del teléfono cuando le dije eso. Podía casi escuchar el proceso de decisión. El orgullo versus la necesidad. El resentimiento versus la realidad. Me dijo que entendía, aunque lo aceptaba. Coordinamos una reunión en mi departamento para revisar los términos. Sebastián vendría con su contador. Yo tendría a mi abogado presente por videollamada. Todo formal, todo documentado sin ambigüedades. La tarde antes de la reunión, saqué los documentos del desalojo. No fue un gesto premeditado. No fue estrategia. Estaba ordenando papeles en mi estudio, buscando ciertos estados de cuenta que mi abogado me había pedido revisar antes de la reunión, y los encontré en la carpeta donde siempre los he guardado. La carpeta de cartón azul, con el elástico desgastado, que contiene todos los documentos del proceso legal, las cartas del despacho, las actas notariales, el acuerdo final con las firmas. Los saqué para guardarlos de regreso, porque no los necesitaba para la reunión, pero me quedé mirándolos un momento, y luego, sin pensar demasiado, los dejé sobre la mesa del comedor donde iba a ser la reunión. No los puse en un lugar prominente, no los organicé de manera teatral, simplemente los dejé ahí, entre otros papeles, como parte del paisaje de la mesa de trabajo. No sé exactamente por qué lo hice. Hay una parte de mí que cree que fue inconsciente. Hay otra parte que sospecha que no lo fue del todo. La verdad probablemente está en algún lugar entre las dos. El día de la reunión, Sebastián llegó con su contador, un señor serio con maletín. Mi abogado apareció en la pantalla del laptop. Puntualmente yo ofrecí café. Pequeño ritual de normalidad. Nos sentamos a revisar los documentos del préstamo. Mi abogado explicó los términos. El contador de Sebastián revisaba y tomaba notas. Había una tensión profesional en la sala. Ese tipo de tensión que no es hostil pero sí muy consciente. Y entonces vi el momento en que Sebastián vio los documentos. No fue dramático, no. Fue una escena de película. Fue un instante casi imperceptible. Sus ojos se movieron hacia la carpeta azul sobre la mesa. ¿Reconoció algo en ella? ¿El logo del despacho de abogados, quizás? ¿O simplemente el color que asociaba con esa época? Y su expresión cambió durante menos de un segundo, como una sombra que pasa. Luego, volvió a los documentos del préstamo y siguió revisando. Yo lo vi, estoy segura de que él supo que yo lo vi. No dijimos nada al respecto. La reunión continuó con toda la normalidad que la situación permitía. Se discutieron los términos, se hicieron ajustes menores, el contador dio su visto bueno, se acordó la fecha para la firma ante notario. Cuando el contador salió a hacer una llamada al baño, quedamos Sebastián y yo solos en el comedor por primera vez en ese día. Él miraba los documentos del préstamo, yo miraba los míos. El silencio duró quizás 30 segundos, quizás menos. Quizás fue una eternidad, no lo sé. Sebastián levantó la vista y me miró. Yo lo miré de regreso, no con rabia, no con triunfo, con algo que no sé cómo nombrar exactamente quizás, la expresión de quien ha llegado al otro lado de algo muy largo, y simplemente está ahí, de pie, vivo. No dijo nada. Yo tampoco dije nada. El contador regresó. La reunión terminó 11. Fueron. Me quedé sola en el departamento con el silencio y las dos carpetas sobre la mesa. Hay gente en los comentarios que me ha preguntado si siento que gané. Hay gente que me dice que soy un ángel por haberle prestado el dinero. Hay gente que me dice que soy tonta por haberlo hecho. Hay gente que me pregunta si al final lo perdoné. Voy a intentar responder todo eso con la misma honestidad que he intentado mantener en todo lo que he escrito. No Cersei Gain. No sé si esa es la categoría correcta para lo que pasó. La vida no es un partido con marcador final. O si lo es, el partido dura mucho más de lo que uno espera, y los goles se cuentan de maneras que uno no anticipó al inicio. Lo que sí sé es lo siguiente. El préstamo se formalizó en Sebastián, firmó. El negocio, según lo que he podido saber por personas en común, que todavía existen en mi vida, se estabilizó. No sé si prosperó, no sé en qué estado está ahora, no es mi área de interés activo, me pagó los primeros 4 cuotas del calendario acordado con puntualidad. Eso también lo sé. No hubo conversación sobre lo que pasó, ni sobre el desalojo, ni sobre la carpeta azul, ni sobre los 20 años, ni sobre nada. La relación entre Sebastián y yo es actualmente la de dos personas que tienen un contrato entre ellas y se comunican por ese motivo. No es una relación cálida, no pretendo que lo sea. Camila me escribió hace aproximadamente un año, después de enterarse, no sé exactamente cómo, de que yo había ayudado a Sebastián.
Su mensaje era breve. Decía que lo que yo había hecho era muy generoso y que esperaba que algún día pudiéramos hablar. No le he respondido todavía, no porque quiera lastimarla deliberadamente, sino porque todavía no sé qué quiero decirle. Hay conversaciones que necesitan más tiempo del que uno quisiera. Tomás me llamó el mes pasado. Fue la primera vez que hablamos directamente desde que me fui de la casa. Su voz tenía la misma calidez que siempre tuvo, esa calidez que me quiebra, exactamente porque nunca desapareció del todo, ni siquiera cuando estuvo sentado en esas reuniones de abogados sin decir nada. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, hubo un silencio. Luego me di yo lo que hiciste por Sebastián. Yo no sé si hubiera podido hacer lo mismo. Eso fue todo lo que dijo al respecto. No fue una disculpa. No fue suficiente para hacer una disculpa. Pero era Tomás siendo tan honesto como podía ser. Y eso lo conozco. Le respondí, yo tampoco sabía si podía. Hasta que lo hice, no sé qué va a pasar con esas relaciones. No estoy apostando a nada. Estoy abierta, en el sentido de que no tengo las puertas cerradas con llave, pero tampoco estoy sentada esperando que lleguen. Sobre el perdón, la gente tiende a pensar que el perdón es un evento en un momento, que uno decide perdonar y después todo es diferente, más claro, más ligero. Eso no ha sido mi experiencia. El perdón, si es que estoy en ese camino, y honestamente no lo sé con certeza, es un proceso lento y no lineal que tiene días buenos y días en que uno despierta a las 4 de la mañana recordando algo específico, una reunión de abogados, una carpeta, las flores de Camila, y siente de nuevo todo el peso de ello. Lo que sí puedo decir es que no cargo el odio activo que quizás esperarían que cargara. No es que lo haya superado completamente, es que el odio activo es muy costoso de mantener, y yo decidí invertir esa energía en otras cosas, en mi trabajo, que va bien, en mi departamento, que ya se siente como mío, de una manera que la casa nunca completamente se sintió, en mi hijo hermana, con quien finalmente tengo la relación que siempre deberíamos haber tenido, en amistades que descuidé durante años, porque mis prioridades estaban en otra parte, en mí misma, que es quizás lo más difícil de todo. Hay una cosa que quiero decir con mucho cuidado, porque no quiero que suene como lo que no es. Cuando dejé esos documentos sobre la mesa, el día de la reunión con Sebastián, no lo hice para que él se sintiera mal. No fue una venganza planificada. No fue un mensaje calculado, pero tampoco voy a pretender que fue completamente accidental, porque no sería honesta si dijera eso. Fue algo en el medio. Fue quizás el único momento en todo ese proceso en que permití que la realidad de lo que había pasado entre nosotros estuviera en el mismo espacio que la transacción que estábamos haciendo, sin palabras, sin acusaciones, sin escena. Solo los documentos sobre la mesa, solo los dos, sabiendo que estaban ahí. No necesitaba que él se disculpara, no necesitaba que llorara, que se arrodillara, que reconociera con palabras lo que había pasado. Lo que necesitaba, sin haber sabido que lo necesitaba hasta que pasó, era que él viera que yo sabía, que yo había guardado esos papeles, que yo no había olvidado aunque hubiera seguido viviendo. El silencio de esos 30 segundos fue suficiente. Quizás fue todo lo que podía hacer. Ahora quiero hablar de algo que nadie me preguntó, pero que quiero decir de todas maneras. Sobre los 3 arquetipos de venganza que existen en esta historia. El primero es la justicia fría, la de tener los documentos, guardarlos durante 3 años, tenerlos disponibles en el momento justo, sin haberlos buscado activamente. No fue planificada como venganza, pero fue real como justicia. El mundo se enteró, al menos en ese cuarto, de que las cosas habían pasado. Eso tiene un peso que no es menor. El segundo es el efecto dominó, las consecuencias de lo que hicieron cayeron sobre ellos sin que yo las empujara. El negocio en crisis. El orgullo de Sebastián forzado a doblegarse ante la persona a quien habían echado. El karma. Si uno cree en él, no como un juez que castiga, sino como el simple peso de las acciones que vuelven. Ellos tomaron decisiones que los llevaron a necesitarme. Yo no causé eso, simplemente estaba ahí cuando llegaron a ese punto. El tercero, y este es el más complicado de nombrar, es la venganza errónea. Es la que pude haber cometido, y no cometí. Pude haberme negado a ayudar, pude haberlo dejado caer y haber dicho qué era lo que merecía. Y quizás, en términos de lo que era justo según una aritmética simple, hubiera tenido razón. Pero esa hubiera sido una venganza que me hubiera costado algo a mí también. Me hubiera costado saber que elegí el daño sobre la posibilidad de algo diferente. No lo hice por Elan, lo hice por quien soy yo. Esa distinción importa. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que el amor sin documentos es vulnerable de maneras que uno no puede ver. Cuando está en medio de Elan, aprendí que los niños que uno cría no le deben amor, pero que el amor sin reciprocidad sostenida puede ser una relación de una sola vía
disfrazada de familia. Aprendí que es posible haber amado genuinamente a personas que luego te lastiman, y que esas dos verdades no se cancelan entre sí. Aprendí que reconstruirse a los 54 años, con un departamento pequeño y plantas nuevas, y una hermana con quien por fin hablas de verdad, es más posible de lo que uno creería cuando está en el piso. Aprendí que el silencio puede contener más que cualquier discurso. Aprendí que ayudar a alguien que te lastimó no te hace débil hace libre de una manera que la rabia nunca podría darte. Y aprendí, finalmente, esto. La casa no era mi casa en el papel, pero los 20 años que viví en ella, los niños que crecieron mientras yo los miraba, los desayunos, las crisis, las trenzas de YouTube, las noches de hospital, los exámenes en el comedor, el columpio oxidado en el jardín, todo eso me pertenece de una manera que ningún proceso legal puede tocar. Está en mi cuerpo, está en mi historia, está en las personas que esos niños se convirtieron, aunque ellos no lo sepan o no lo admitan, con algo de mí dentro. Eso nadie me lo quitó. Eso nadie puede quitármelo. Sigo aquí, Ann. Sigo siendo Patricia. Mis plantas están creciendo en el balcón. Este lunes empiezo un diplomado que quise hacer hace 10 años y nunca pude porque no tenía tiempo. El sol sale cada mañana y yo estoy en condiciones de verlo. No necesito más que eso para saber que sobreviví y que lo hice siendo, al final, exactamente quien quería ser.